¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enclave Majorera, una nueva semana más. Bueno, pues hoy empezamos haciéndonos un poco eco de esa denuncia que hacía Coalición Canaria en estos días en relación a pues la falta de médicos especialistas en Fuerteventura. En concreto, hacía alusión la diputada Nereida Calero, lo comentaremos hoy sobre esta mesa, pues a esa no renovación del médico especialista alergólogo Nasser Ali. Coalición Canaria en Fuerteventura ha denunciado nuevamente la falta de especialistas médicos en el hospital de la isla. En concreto han preguntado por la no renovación del alergólogo Nasser Ali y dicen que esa decisión está teniendo efectos muy graves en los usuarios. Según la diputada Nereida Calero, se está jugando con la salud de los pacientes y dice que solo en esta especialidad hay 600 personas en lista de espera de más de un año para recibir una primera cita. Desde la formación nacionalista ya han trasladado esta problemática al Parlamento de Canarias, aludiendo también a la falta de médicos especialistas en neurología, microbiología o anatomía patológica, entre otros. Bueno, esa es la denuncia, como escuchaban, de la diputada Nereida Calero, en general del Coalición Canaria, sobre la falta de especialistas, en este caso particular de falta de alergólogos, pero bueno, una situación que se viene reproduciendo en los últimos tiempos. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a los contertulios en el día de hoy. Joséchu Armas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, una semana más intentando ver qué es lo que ocurre en la isla Majorera. Una semana más, una semana menos, queda poco ya respecto a esa pre-campaña en la que ya estamos también, ¿no? No, en pre-campaña me da a mí que llevamos casi 8 meses. Bastante tiempo. Casi 8 meses. Fuerteventura es verdad que tendría una legislatura convulsa y bueno, todo el mundo ha estado disparando, y sobre todo en los últimos tiempos, pero efectivamente, como dices, en nada estamos ya metidos en pre-campaña y en breve también en campaña, o sea que ya esto es inminente, ¿no? Todo el mundo en marcha, sí. Muy bien, ahora lo comentaremos. Tero Brito, ¿qué tal? Bienvenido un día más. Buenos días. Otra vez por aquí, sí. Otra vez por aquí, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días y, como dices, entrando en pre-campaña. La campaña creo que empieza el 12 de mayo. 12 de mayo. Estamos ya ahí a menos de 2 meses. Menos de y bueno, 2 meses, esto ya va a todo trapo, ¿no? En cuanto nos demos cuenta, estamos echando ya el voto en la urna. Muy bien, pues aprovecho para empezar preguntándote por esta circunstancia de falta de especialistas que está denunciando Coalición Canaria. En concreto, en el Hospital General de Fuerteventura denuncian falta de especialistas como, pues en anatomía patológica, también alergología. ¿Qué sensaciones te dan? No sé si has tenido tú algún tipo de quejas que te hayan llegado o casos concretos. No, bueno, todos sabemos que hay falta de especialistas y sobre todo Coalición Canaria, mejor que nadie sabe que hay falta de especialistas cuando han gobernado 30 años y la cosa pues ha seguido como sigue, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos en periodo preelectoral, hay una falta evidente de efectivos sanitarios, hay falta de medios, pero bueno, yo creo que esto no es un tema de sacarlo a 2 meses de unas elecciones y creo que es más un tema de trabajarlo durante todo lo que es una legislatura y pelear porque mejoren las condiciones, sobre todo, más que el tema de recursos, yo iría más por el tema de las condiciones laborales del personal sanitario, ¿no? que son muy mejorables. Pero, ¿hay falta de especialistas? Te pregunto directamente. Sí, no es nada nuevo. Esto ha sido una constante en Fuerteventura, en el Hospital General Insular, ¿no? Es verdad lo que dice Javier, Coalición Canaria lo denuncia ahora, pero mire, aquí hemos estado, vamos a incluirnos, todos hemos estado en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, el PSOE, el PP, los grandes partidos, y siempre ha habido el problema de falta de especialistas y incluso yo he oído algo de falta de médicos en el servicio de urgencias y no sé, los centros de salud no sé cómo están, pero yo creo que el déficit, esto es una cosa que no se produce solo en Canarias, el tema del déficit de personal sanitario cualificado, de enfermeros, es una constante a nivel nacional en todos lados. Ya ven la situación de huelgas permanentes que hay en Madrid, en Cantabria, en Valencia, en Cataluña, yo qué sé, por todos lados hay. Y yo creo que cada vez se va deteriorando más lo que es la sanidad pública en cuanto al tema de efectivos, de que haya suficiente personal, y eso tiene un beneficiario muy clarito, la sanidad privada, ¿no? Joséchu, parece que sí que hay consenso en que hay falta de especialistas, pero te pregunto, ¿por qué se dan a conocer o por qué se denuncian estas situaciones en este momento concreto?
Bueno, en fin, si algunos que están gobernando aprovechan para echar asfalto, otros que no están gobernando pues tienen que tirar por el camino en medio, ¿no? Y el camino en medio está claro que es la crítica hacia los servicios que son deficitarios. Yo entiendo el argumentario de Javier o de Tero en relación a que todos han estado gobernando, pero el caso es que ahora sí es cuando hay un problema real con este alergólogo, ¿no? Esto lo viene denunciando no solamente Coalición Canaria, es una cuestión que viene denunciando Salud y Sonrisa, la asociación sí. Que más al pie está de toda esta problemática con la sanidad, y efectivamente el problema del alergólogo no es un problema nuevo, ¿no? Es extraño que no se le haya mejorado o seguido con el contrato, pero esto pasa, como dice Tero, con muchas especialidades. El problema en Fuerteventura no es un problema sencillo de solucionar, porque si lo fuera ya se hubiera arreglado, ¿no? Todo el mundo querría que la sanidad fuera mejor. Es verdad que hay una dinámica, que es la dinámica de que la sanidad privada parece que hay ideológicamente en algunos partidos la intención de apuntalarla, ¿no? Y de que apuntar en la sanidad pública, pero yo creo que en Fuerteventura y en el Estado español en general hay un problema con los médicos, o sea, está infrafinanciada esa partida presupuestaria, están cobrando menos que en el contexto europeo, ¿no? Los médicos no están, los salarios no son acordes, y en Fuerteventura se nota aún más. O sea, un especialista que venga a vivir a Fuerteventura con su familia no tiene el nivel de vida que puede tener en sus casas, porque aquí tiene que alquilar, y el alquiler, como hemos dicho, está muy complicado, y luego además también hay una falta de infraestructura educativa en la que muchas personas que tienen una cierta formación pues no vienen a la isla si no hay una educación acorde a lo que ellos creen que es necesario para sus hijos, ¿no? No solamente educación, sino otros servicios. Somos deficitarios en muchas cosas, es normal que haya gente que no quiera venir a la isla por estas circunstancias, y en fin, y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Yo creo que el problema básico sigue siendo en Fuerteventura la vivienda, y esto se transmite en la falta de profesionales, pero no solamente especialistas, médicos en atención primaria, atención primaria, en fin, hay bastantes problemas, hay problemas en urgencias, leíamos a especialistas y a sindicalistas médicos que la situación está muy complicada. En fin, en este sentido la sanidad en Fuerteventura siempre ha adolecido de la falta de profesionales por esto, porque no se generan, y además los que se generan se van de la isla porque quieren tener otras expectativas vitales que no encuentran en Fuerteventura ahora mismo, ¿no? Incluyendo, incluyendo la posibilidad de reciclarse, de asistir a cursos, a jornadas profesionales donde pues se van poniendo al día. En es que incluso la mejora a nivel profesional, efectivamente, como dice Tero, o sea, esto no es sencillo en Fuerteventura, y en fin, necesitan otros alicientes de estos profesionales médicos para venir a la isla que a lo mejor no encuentran, ¿no? Esto pasó en la legislatura última de Coalición Canaria, y yo entiendo que debe de seguir pasando, en la que los médicos básicamente no venían porque no encontraban esa calidad de vida que tienen en otros lugares, ¿no? Le pregunto también, empiezo por ti, Javier, por esos datos que da Nereida Calero, supuestamente, a falta también de, por supuesto, contrastarlo con la Consejería de Sanidad, pero dice hay 600 personas en listas de espera solamente en la especialidad de alergología. Probablemente en esa especialidad hay un montón, sobre todo, más que incluso en el tema de citas médicas. Yo querría ver las listas de espera para el tema de intervenciones quirúrgicas. O sea, debe ser, vamos, interminable, ¿no? Porque no hay quirófanos, no hay especialistas y demás. Por no hablar de lo que comentamos siempre, el tema de la salud mental, ¿no? Ahí ya las listas son estratosféricas, porque hay pocos profesionales y hay mucha gente que necesita este tipo de tratamientos, historias. Entonces, bueno, es algo a mejorar, y creo que hay partidos que, como comentaba Joséchu, intentan desviar, ¿no?, el foco también un poco hacia la sanidad privada y demás. Creo que esa no es la solución, discrepando con algunos postulados incluso del partido al que pertenezco a día de hoy. Creo que esa no es la solución, porque si tenemos un tesoro en el país es la sanidad pública. Esa sanidad pública pues muchas veces tiene dificultades, como es el caso de Fuerteventura, incluso por motivos extra sanitarios, ¿no? Por el tema de, bueno, lo que decíamos, vivienda y demás.
y creo que es donde hay que poner el empeño para seguir manteniendo una sanidad pública fuerte, ¿no? Que no deja de tener todo que ver y no deja de entroncar con cuestiones que emanan de lo público, ¿no? Cuestión de vivienda, cuestión de sanidad. Totalmente. Pero, ¿cuáles son los problemas a tu juicio que entroncan? Decía José Chu, la vivienda es uno de ellos. Básicamente la vivienda y luego, pues hombre, la inflación que yo creo que siempre en las islas menores se nota más que en las islas mayores, ¿no? Ahora tienen ustedes el ejemplo o tenemos nosotros, el ejemplo de Eroski, que va a poner una serie de productos pues a precios asequibles, ¿no? Bueno, pues eso, Eroski en Fuerteventura, que yo sepa, no existe. No sé si en Lanzarote o en... No sé si en Canarias incluso, yo en la península sí sé, ¿no? Las últimas noticias sobre Eroski en Canarias es que habían cerrado incluso algunos supermercados. Pues ya ves, ¿no? Siempre nos toca... A perro Paco, flaco, todos son puros, siempre nos toca bailar con la más fea, que se suele decir. Pero bueno, el tema de la vivienda y si se hace, pues no sé, este estudio o algo, el tema de la vivienda se ha disparado, el tema de los alquileres en Puerto del Rosario, no solamente en Puerto del Rosario, pero en Puerto del Rosario también, porque siempre hablamos que si en Corralejo es carísimo, que en el Castillo es carísimo, que en Costa Calma, pero echen un vistazo por Puerto del Rosario, en esas páginas que se dedican a alquilar inmuebles, y se ha disparado, pero una barbaridad, ¿eh? Yo creo que, como dice Tero, en las islas, en las ínsulas, al final estamos acabando pagando, si antes pagamos la doble insularidad o la triple insularidad, estamos ya en la cuádruple, ¿no? Porque los precios siguen, la inflación, teníamos datos hoy, y después hablaremos, si me creo de eso, se dispara en el Estado español, todavía más en Canarias. Los precios redundan en los precios de la vivienda, en fin, todo esto conlleva que los profesionales que lleguen, y no tan profesionales, los trabajadores en general, haya una espada de Damocles. Pero es que hay otra más. La sanidad en Canarias está supeditada a una población flotante que es continua. O sea, nosotros tenemos aquí dimensionado un hospital para 140.000 personas, pero es que hay siempre 280.000, ¿no? Esos turistas, en fin, si un turista se cae o tiene un problema cardíaco, ¿a dónde vas? Al hospital? O sea, utilizan nuestra sanidad, que es lo lógico, porque además es como tiene que hacerse, pero no se dimensiona la sanidad en función a este tipo de población flotante, ¿no? Y eso siempre pues, va a traer problemas para todos, porque es justo el doble. O sea, las necesidades reales son, si ahora mismo estamos deficitarios para 140.000, además estamos aún más deficitarios para 280. Entonces, aquí hay que hacer otras lecturas estadísticas en relación a la cantidad de gente que vive en la isla siempre, ¿no? Bueno, pues precisamente vamos a hablar de eso en un momento, y comentaba José Chu la cuestión de la población flotante, mucha de la cual viene evidentemente a través de los aeropuertos, y es que bueno, pues el aeropuerto del Matorral aquí en Fuerteventura ha visto incrementados sus números en los últimos meses, en concreto en este mes de febrero pasado, pues hasta un 28% de, bueno, pues más de pasajeros respecto al mes de febrero del año anterior. El aeropuerto de Fuerteventura sigue creciendo y recuperando conectividad. Tras la pandemia, el tráfico aumentó en un 28% este pasado mes de febrero respecto al mismo mes de 2022, pero también echando la vista atrás al 2019 se incrementa en torno al 11%. Un total de 476.996 pasajeros han transcurrido por el aeropuerto del Matorral en el mes más corto del año. En lo que llevamos ahora de 2023, el total de pasajeros roza el millón y se eleva a los 952.000. Pero también hay más movimiento de aeronaves, ahora mismo en torno a las 3.749 en 2023. En el conjunto de aeropuertos canarios, la cifra de pasajeros ascendió a casi 4 millones, superando en un 8% los datos del último año prepandemia. Bueno, son justos los datos del aumento de pasajeros en el mes de febrero. Javier, te pregunto, un aumento que a priori per se es positivo, pero que no deja de afianzar esa dependencia del sector turístico, ¿no? Sí, bueno, es que si no se crean alternativas al sector turístico, pues bien que vengan, ¿no? Y cuanto más vengan mejor, porque eso querrá decir, bueno, que tenemos un turismo con una buena salud, ¿no? Al menos que hace que los ingresos sigan subiendo, aunque bueno, no se quede todo en Canarias, porque ya sabemos que muchas de las compañías y tal son de fuera, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia. Lo que sí es cierto es que bueno, yo en este vídeo estaba pensando
que me gustaría conocer algún tipo de encuesta en la que los viajeros que vienen y tal nos dijesen por qué vienen aquí, qué es lo que les gusta de aquí, qué es lo que les gustaría mejorar en el destino, ¿no? Eso sería interesante ver un poco la opinión de todos estos viajeros que vienen. A mí me gustaría conocerlo. Tero, ¿cuáles son esas sensaciones que te transmiten estos A mí datos? lo que me gustaría conocer es preguntarles por qué grado de sensibilidad tienen ellos con el respeto en general, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Porque estamos viendo cosas que hacen los turistas, y no solamente los turistas, pues digo turistas, porque nosotros cuando hablamos de turistas estamos hablando de alemanes, de franceses, de belgas, de ingleses, pero hay otro turismo también de la península. Turismo interinsular también, Tero. También. Bueno, ese es más en los meses de verano, pero la huella que estamos dejando en Fuerteventura y por determinadas actividades también, ¿no? Que está afectando bastante. Y ahí yo no sé si hay organismos, medio ambiente, Seprona, que yo qué sé, que deben vigilar un poco más el tema del cuidado por el medio ambiente en general, ¿no? Por ahí, por todas esas montañas, venga, se van senderos, esos senderos se crean después, de ahí surge un barranquillo, el barranquillo se va llevando todo a... Pero y además, Tero, el otro día lo hablábamos no solamente por los 500 kilos mensuales esos que se llevaban de piedras y demás, sino que las multas no llegan. Se quejaba Nereida Careto también, no sé si lo hablábamos contigo, pero lo comentábamos en esta mesa, que las multas que se les ponen a los infractores, a aquellos que graban en el Barranco de los Encantados, alguna inicial o algo así, los pillan, no llegan las multas, nunca pagan las multas en Europa, ¿no? Entonces, es lo que dice, que al final, si no pagan las multas y no hay nadie controlando estos barranquillos o estos caminos que se están haciendo por las montañas, pues al final, efectivamente, yo no creo que sea tanto responsabilidad de los turistas, sino nuestra, ¿no? Ahí la administración está pecando un poco, no sé cómo lo ves. Y respecto a lo que decía Javier, yo estoy de acuerdo, nosotros necesitamos al turismo. Imagínate Fuerteventura sin turismo, ¿no? Había que salir corriendo de aquí, ¿no? Casi el 80%. Pero hombre, del tampoco PIB. hay que volverse locos y yo creo que hay que regular un poco el crecimiento, de alguna manera, no que si 11 hoteles más, que si 4 hoteles más, que si... Vamos a ir despacio, porque después resulta que estamos buscando mano de obra para que vengan a atender la infraestructura esa hotelera, ¿no? Camareros, camareras en fin, De piso también, muchas de veces. piso y no llegan, y no vienen, y no hay. Y si vienen, pues, ¿dónde se van a quedar? ¿Dónde van a vivir? Porque no hay casa. Es decir, que abogarías por una regulación del crecimiento, como por ejemplo se está abogando también en Lanzarote, ¿no? Yo estoy más por regular, yo estoy más ahora mismo con la situación que hay de falta de vivienda, incluso del tema que hablábamos antes, del tema sanitario, del tema incluso de la enseñanza, porque he oído por ahí que incluso ya hay falta de directores de colegios y de institutos, porque les pagan tan poco por ser directores y eso lleva una carga administrativa tal que la gente se está negando, no hay candidatos a ser director del instituto ni del colegio, ¿no? Yo estoy más por, hombre, ver un poco, no parar en seco, pero mirar un poco el tema del decrecimiento, en lugar de seguir lanzando, pues no sé, nuevos proyectos, porque no da, es que esto no da para más. Claro, lo que sí, José Chu. No, pero que yo, hombre, Tero, en fin, yo la parte que comenta Tero entiendo, si viviéramos en Gran Canaria, en Tenerife o en Lanzarote incluso, ¿no? Que la situación está un poco desbordada, ¿no? Ayer se inauguraba o se planteaba la información del mayor hotel de Lanzarote en Playa Blanca, ¿no? 1.400 camas nuevas en un hotel, que a mí me parece desde luego un disparate en esa isla. Fuerteventura, yo no sé si hay proyectos de obra nueva en hoteles, me da que no. Yo Sí, hace creo que hay algo por ahí. No están todavía en el candelero, pero creo que sí. Pero sería incluso lógico, vamos a ver, hablar de crecimiento en Puerto del Rosario, por ejemplo, que tenemos 2 hoteles en todo un municipio. Pues, no, bueno, Puerto del Rosario... No, claro, Javier, vamos a ver... pero Javier, tú sabes que el que viene a ser un hotel
de Sol y Playas no viene No a viene a Puerto Puerto del del O sea, pero a lo que me Rosario. refiero que el municipio, por ejemplo, capitalino, no tiene tiene infraestructura una planta hotelera. hotelera, No tiene. y la gente se tiene que buscar la vida. Yo cuando viene gente diciéndome, oye, que tengo que alojarme ahí unos días, digo, pues mira, lo vas a tener difícil porque muchas veces no hay suficiente planta hotelera para que se puedan quedar. Entonces, Hablamos de otro tipo de movilidad, quizá, yo creo ¿no? que la regulación debería ir más bien por mejorar los sueldos. No, pero el problema de los sueldos Claro. no es un problema regular. Claro. ¿Cómo lo regula? Si al final toda la problemática que ha habido con la patronal por subir el salario mínimo ha sido, en fin, todavía no se han sentado a la mesa con la ministra, ¿no? Subir los sueldos desde motu propio de lo que son el empresario puro, ¿no? Del que se dedica a la hostelería, en fin, no lo va a hacer porque siempre que encuentre, cuando deje de encontrar ya lo hará. El mercado, Claro. el mercado ahora se regulará, ¿no? De alguna forma, pero por lo pronto sí hay camareros a 1.200 euros y siguen trabajando y desgraciadamente ese será el salario que tendrán. Que puede ser que 1.200 euros en Badajoz sea un buen sueldo, pero no en Fuerteventura, Claro, en es que hay- Corralejo, sobre todo porque tienen que pagar 800 de Efectivamente, piso, es que hay que regular la vivienda, es regular el tema de los sueldos, es decir, si una empresa dobla su beneficio, no es lógico, o a mí no me lo parece, que los empleados sigan cobrando lo mismo, por ejemplo. Pero eso es el capital. Ya, pero no es Parece lógico. usted no es comunista, lógico, más que neoliberal. Bueno, ya, pero yo entiendo que de alguna manera el empresario, si quiere seguir ganando y quiere mejorar su empresa, también tiene que hacer mejorar las condiciones Obvio. No, porque si no laborales le va a de sus repercutir a él, empleados, al fin y al cabo. porque Hombre. su negocio mejorará, la calidad del servicio será mejor. Quiero decir, Yo al lo que final va planteo todo. es que si no hay vivienda nueva, pública, aparte de los proyectos privados que se van haciendo, si no hay, no tenemos, si nos estamos quejando que no tenemos especialistas en la sanidad, si no hay los colegios que tenemos que tener, no sé cómo anda el norte ahora, yo creo que está un poco mejor ahora el norte, pero por el sur hay demanda de centros de enseñanza, ¿no? Y de centros de salud, por la zona del Castillo, de antes. Y seguimos demandando más construcción, más planta hotelera. Yo creo que estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Este debate me parece a mí que se va a reproducir durante bastante tiempo. A mí me da, o los datos cantan, que el gran problema es la falta de trabajo de los políticos en relación a regular el suelo en Fuerteventura. La regulación del suelo para infraestructuras públicas o privadas, en este sentido que dice Tero, colegios, establecimientos o hospitales o centros de salud, etcétera, ¿no? Tanto públicos como privados, digo, no existe capacidad porque no se ha regulado el suelo. Los planes de los ayuntamientos brillan por su ausencia y el PIOF tiene 25 años. En este sentido, la no regulación hace que no haya inversión en este tipo de circunstancias que son la vivienda o colegios. Yo llevo oyendo que van a hacer un colegio en el Castillo pues los últimos 25 años, ¿no? Y no hay colegio, y no hay dotacional para el colegio. En fin, todas estas circunstancias están llevando a que la problemática... pero yo no creo que la problemática de vivir en un contexto insular como Fuerteventura cada vez sea más complicado. Pero para mí el turismo no es todavía un problema en Fuerteventura. O sea, puede haber un poco de turismofobia en relación a lo que sí está desarrollándose en el resto del archipiélago, pero yo no sé, 10 años que no veo un hotel nuevo en Fuerteventura. No, yo no digo que el turismo sea un problema. No, o sea, Unido a las carencias que tenemos. Claro, las carencias sí hay que suplirlas, pero no, o sea, este decrecimiento del que hablaba la presidenta del Cabildo de Lanzarote hace un mes, que en fin ha tenido bastantes problemas con esto, sí, yo es que en Lanzarote, en fin, cuando pasea por esa isla, o sea, es costa tras costa, ¿no? Está todo ocupado, el suelo, o sea, es muy... Ya vas a Playa Blanca y cuesta trabajo caminar. Exacto. Por el paseíto. Por eso digo que no es la misma sensación y circunstancia en Fuerteventura ahora. Tiene razón Tero de que esto tiene que hacerse con sentido común, con cabeza y teniendo a mí me preocupa más, por ejemplo, el consumo de suelo en Las Ares o en Triquibijate, que son chaleses. En Las Ares me decían ayer que hay 100 obras, ahora mismo, a día de hoy. 100 obras, que habrán 100 obras dentro de 2 meses, porque se acaban estas y empiezan otras. Y la mayoría es vivienda vacacional. Casi todo es vacacional. Claro. Y lo que ocupa el suelo de la vivienda vacacional, de este tipo de elementos de chaleses y demás, pues 100 obras pues ocupan casi lo que ocupa un hotel. Si hay 100 obras al mes, pues están haciéndose casi, no sé,
un hotel y medio o 2 hoteles al año, ¿no? en las áreas, y en Triquibijate, ya digo, y en otras zonas de la isla en la que se está construyendo, en Cotillo, se está construyendo mucho suelo de este tipo de obras, que parece que no, porque no se contempla, pero sí es cierto que al final atrae más gente, llega más turismo. Los números, me parece bien que el aeropuerto siga funcionando, que haya conectividad, y esperemos que estos problemas que están habiendo ahora en Europa de inflación y de precios y demás no hagan que baje el turismo, porque si no tenemos, como dice, un problema gordo aquí. Hablamos de problemas, precisamente el de la inflación es otro de ellos. Hoy conocíamos el dato, lo daba el Instituto Nacional de Estadística. Crece la inflación, crece también otro de los problemas que más notan las familias en Fuerteventura y en general en toda España, que es el precio de la subida de los alimentos. Vuelve a subir el precio de los alimentos y de la inflación durante el mes de febrero hasta un 6%, ha aumentado la tasa interanual frente al 5,9% del mes de enero. En relación al precio de los alimentos, el aumento fue de hasta el 16,7% respecto al mismo mes de 2022. Aunque se observa una aceleración de la inflación en tasa interanual el mes pasado, llama la atención esa evolución de los precios en términos mensuales. En tan solo 30 días se incrementaron un 0,9%, que es el mayor aumento de la tasa mensual del IPC en un mes de febrero en los últimos 45 años. Bueno, pues datos históricos, Tero, en los últimos 45 años el mayor dato, 0,9% en esa subida el último mes. Es un disparate el tema de la inflación, sobre todo por el tema de los alimentos y parece ser que también los combustibles, ¿no? Pero el tema de los alimentos, yo a veces hablo con el tendero, donde yo suelo ir a comprar, y me dice, es que estoy buscando a ver si lo consigo y no hay manera de conseguir nada más barato y todo va subiendo y hoy y mañana te encuentras con un precio que ha subido un 5% y yo no sé qué es lo que ni siquiera alguien se está poniendo las botas con... Y precisamente los pequeños comercios no son, da la sensación de que son las grandes superficies. Sí. Y luego tú vas al productor, el primario, el sector primario, vas al productor y dices, mire, a mí me lo pagan a 1,20 o a 0,70 y lo venden a 3 y a 4 euros. ¿Por qué? ¿Por qué en el camino eso se encarece tanto? Porque si me dicen, hombre, es que los fertilizantes han subido un disparate, que también habrán subido, me imagino que vienen de allá, pues no sé si es de Rusia o de Ucrania, de donde vienen. Y la verdad es que no se entiende el tema de... Y cómo no se aplican medidas para frenar ese disparate de crecimiento al alza del precio de los alimentos, ya no solo de frutas y verduras, sino de otro tipo de alimentos que van procesados, que van la carne, el pescado. Sí, que comer cada vez productos frescos cada vez más difícil, ¿no? Es más caro. Sí. A ver, decías antes que suben el precio de los alimentos, por ejemplo, pero no suben los sueldos, que es lo que claro, decías. Ahí hay un asunto y es que estamos metiéndonos en la cueva del lobo, ¿no? Con el tema de la subida de los precios. Porque estamos notando el consumidor final que los precios están subiendo, es evidente, además a lo bestia, pero los márgenes también de toda la cadena, desde el productor, el distribuidor y el vendedor final y consumidor final, los márgenes se van reduciendo, márgenes de beneficio se van reduciendo. También, ¿por qué? Pues porque hay otra serie de factores que están afectando, que son el tema del precio de la energía. A día de hoy los costes energéticos para cualquier empresa se han disparado. Luego, bueno, pues hay otro tipo de circunstancias también que están afectando a esto. La materia prima también ha subido. Porque, bueno, todos sabemos que la materia prima, en el caso de, bueno, también afectada por el transporte, la escasez también. Estamos viendo que en muchos viales de supermercado han desaparecido productos porque han dejado de ser rentables. Es decir, no le podían sacar el margen necesario para que fuese beneficioso su venta, y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿el lavavajillas es tal? No, es que ya no lo tenemos porque al empresario ya no le sale rentable venderlo, no hay margen. Entonces, bueno... Con las marcas blancas quizás, sobre todo, ¿no? Eso está pasando también con marcas blancas. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Yo creo que todo esto se va a ir alargando, provocado también un poco por todo el tema que hay en el conflicto de esta Europa y demás, que a ver qué acaba pasando con todo esto.
pero obviamente yo creo que las grandes beneficiadas de todo esto están siendo las energéticas, a las que no se les ha puesto coto aún, están disparadas, y eso está afectando al resto de cosas, claro. José Chus, bueno, pues seguramente nos estamos perjudicando todos por esta subida del precio de los alimentos, pero ¿quiénes están siendo esos grandes beneficiarios a día de hoy? Yo la verdad es que entiendo que aquí, como casi todos los grandes problemas, hay muchas variables, hay muchas aristas, ¿no? Efectivamente, ya venía la inflación dando avisos de que la cosa se iba a poner complicada antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Posterior a la pandemia, incluso la pandemia, pero la guerra pues ha acelerado todo el proceso. Entiendo que parte de razón tiene Javier, es una de las partes, entiendo, o casi todas, pero en fin, las energéticas están funcionando fuerte. Creo que por eso Europa está abogando, no solamente por el problema del cambio climático, sino por el coste energético real de mantener una economía capitalista actualmente no se puede soportar con los niveles de precio de los productos energéticos, y por eso, sobre todo cuando es Rusia, ¿no? la gran suministradora de gas, sobre todo de Centro Europa, y se está abogando por el tema de las renovables muy fuerte, ¿no? Y esta presión de las renovables pues está haciendo que haya conflictividad social, ¿no? La hemos visto en Fuerteventura en los últimos tiempos, con negativas a una cosa u otra, pero parece que es lo razonable, que cada vez que hay un pico de potencia eólica en España, baja el precio de la energía, ¿no? Y lo que es necesario es que bajen los precios de la energía para poder ser competitivos. Además, yo creo que hay gente dentro de la estructura de lo que es el proceso, desde que se produce, como decía Tero, en el sector primario hasta que se vende, que se está enriqueciendo también. Hay mucho intermediario que está haciendo dinero, porque lo que sí está claro es que lo que se está viendo en los últimos tiempos es que el hipercapitalismo se está reforzando, o sea, los ricos son cada vez más ricos y hay una brecha mayor entre la clase media, ¿no? No es que los pobres sean cada vez más pobres, pero la clase media está dejando de tener ese poder adquisitivo, ¿no? La gente considera que es clase media cuando tiene capacidad de comprarse un iPhone y un iPad, pero tiene otras limitaciones y otras carencias, ¿no? Está un poco, todo este tema de las nuevas tecnologías está parando la crítica en la calle. Lo que antes, hasta hace 5 años, o sea, un sueldo medio con una pareja, 2 personas trabajando, pues daba para vivir, ahora hay que hacer muchas filigranas, ¿no? Ustedes lo ven en los telediarios, mucha gente que les hacen encuestas por la calle. Sí. Yo voy al supermercado, sí, yo de la clase media, pero ya no sé lo que soy. Claro. Pero sí que sigue sorprendiendo la cantidad de gente que se sigue considerando clase media, no sé si por falta de conciencia de clase. Sin serlo, ¿no? No, pero yo creo que parte de la falta de conciencia de clase se ha suplido efectivamente con un exceso de información diaria a través de los dispositivos digitales, ¿no? La gente no... Ayer hablaba con un compañero que se dedica a la formación en un instituto y me decía que los chiquillos, que hay una problemática fuerte de los jóvenes en Fuerteventura, que efectivamente hay mucha gente con problemas, no conflictividad social, pero sí familias desestructuradas, mucha gente nueva que está llegando a la isla, y casi lo que pretendían ser eran trabajadores fijos discontinuos de los planes de empleo del Cabildo, ¿no? O sea, lo que les interesa a ellos es, no, ya me meterán en algún plan de empleo, ya veremos cuando acabe aquí el bachillerato y estaré 6 meses trabajando y 6 meses no. Y esto no es un invento, me lo decían así, con todas las letras. Digo, pues si el futuro de los chiquillos, o lo que ellos piensan que es su futuro, es estar con una cierta paga estructural, cobrando 400 o 500 euros al mes hasta que entres en un plan de empleo, te pagan 1.500 y vuelves otra vez, entonces estamos criando una generación que ni quiere ser clase media, ni le interesa hacer nada, ¿no? Y esto es un problema. Ustedes no vieron real. El otro día la encuesta, un informe. La mayoría de la gente en edad laboral en España lo que quiere ser es funcionario. Sí, claro. Puesto de trabajo fijo, sin problema, un sueldo garantizado. Claro que también me sin pregunto problema, si... y conciliación. Claro, pero si eso viene también fomentado, perdona José Chu, por la falta de condiciones laborales, digamos, en cierto contexto de seguridad en el sector privado. Muchos, por lo menos en mi sector de edad, por decirlo de esa manera, hay mucha gente joven todavía que ha dejado a un lado el sueño de dedicarse a lo que ha estudiado y dice, bueno, voy a estudiar una oposición porque igual es lo que el día de mañana me da una estabilidad. Sí, pero no es un problema de los jóvenes, es un problema estructural. O sea, claro. Lo que está ocurriendo esto es un problema estructural. Pues yo no le achaco a estos jóvenes del instituto que no quieran trabajar. No, claro. Pero
Pero no es solamente que quieran ser funcionarios. Para mí esto es un paso más. No, lo que quieren quieren- ir a un plan de empleo. lo que A un plan de empleo que quieren- dure un año. Ya, o sea, ya, que pero no les eso- interesa mucho más, no tiene mucho más sentido del Perspectiva futuro al que corto plazo. oye, un plan de empleo y esta después encuesta por- que te estoy diciendo lo que quieren es estabilidad en el empleo, Claro. un buen sueldo, que lo tienen los funcionarios, tienen la mayoría. Tienen, en general No, y tienen sobre un todo buen tiene- sueldo, y luego les permite el tema de la conciliación. Yo trabajo Claro, de 8 sobre- a 3 o de 7 a 2 y me voy para mi casa hasta mañana. Y sobre todo porque esta sociedad es una sociedad, los índices de natalidad están en caída libre y en Canarias más, o sea, esto cada vez es más radical y una persona joven que quiera tener pues una familia, uno o dos, porque mucho más no se puede ya con la que vivimos, o eres funcionario o vienes de buena cuna, ¿no? No hay muchas más posibilidades, es complicado traer hijos al mundo. Te pregunto, Javier, por precisamente regresando al tema de la inflación y la subida de precios, da la sensación de que desde el Gobierno de España, por ejemplo, se han propuesto y se han llevado a cabo medidas como la reducción del IVA, por ejemplo. Una medida que aquí en Canarias no tiene ningún tipo de impacto porque no tenemos IVA, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer en Canarias para intentar aliviar este tipo de la subida exponencial de los precios? Bueno, en Canarias tenemos el IGIC, al que no se ha tocado y debería tocarse. Y más allá de eso, porque al final este tipo de impuestos llegan directamente al consumidor, ¿no? Y, bueno, afectan a la cesta de la compra. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hace falta un pensar muy bien, sobre todo el tema, lo decía Josécho ahora, ¿no? Jóvenes que bueno, esperan a escaparse ya del instituto, ¿no? Para acabar entrando en un plan de empleo y tal. Yo creo que aquí tenemos una pata muy coja, que es el tema de la formación y la educación en Canarias. Tenemos uno de los índices más altos, si no el más alto, de fracaso escolar, ¿no? Y las cosas hay que empezarlas por la base, ¿no? Si mejoramos en eso, yo entiendo que probablemente a futuro tendremos una economía basada en algo o algo aparte del turismo, ¿no? O ya no tan predominante, porque sí que es verdad, a veces uno tiene la sensación de que estamos formando ya desde el colegio y desde el instituto camareros, ¿no? Porque no van a tener otra expectativa, ¿no? Yo creo que no, que la gente tiene que aspirar a otro tipo de cosas, a labrarse un futuro que no sea estar en un plan de empleo o incluso el funcionariado, que está muy bien, pero bueno, en España está claro que está sobredimensionado, ¿no? Solo hay que comparar con otros países como Francia o Alemania para ver que tenemos una estructura funcionarial sobredimensionada para las necesidades que hay. Sobredimensionada en algunos aspectos, quiero decir. En sanidad está claro que hace falta muchos más funcionarios, muchos más enfermeros, muchos más médicos, tal. Pero a lo mejor en otro tipo de administraciones, pues si un papel pasa por 4 instancias o 5, pues a lo mejor si reducimos esa burocracia, ¿no? Y lo puede hacer una persona, pues mejor que mejor. Mejor que mejor, ¿no? Y en educación, como dice Tero, efectivamente el problema de los directores de colegios, ¿no? Y los directores de colegios que al final son profesores, ¿no? Cuando en otros países del entorno, por ejemplo en Italia, ser director de un colegio es una carrera específica, no es ser un profesor que se hace director. Hay un cuerpo de directores de institutos que además tienen que formarse para ello, ¿no? En fin, yo creo que hay regulaciones que además en islas como esta son necesarias o sea, el contexto social de Fuerteventura está sufriendo mucho por cómo está desarrollándose la economía mundial en los últimos tiempos. O sea, efectivamente el turismo funciona y los números que se comentaban hace un rato son muy interesantes porque es verdad que cruzar el charco es cada vez más caro por el tema de los combustibles de los aviones, porque la inflación es más acusada en este tipo de viajes y Canarias en ese sentido yo creo que está bendita. O sea, el turismo va a ser complicado de que baje por mucha inflación o problemas que haya, pero todo va a ser turismo siempre, ese es el problema. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Bueno, cerramos capítulo para abrir otra ventana, en este caso abrir la ventana de la actualidad política, porque, bueno, decíamos al comienzo del programa que ya queda poco para la campaña electoral. Oficialmente se abre ese periodo de campaña el 12 de mayo, ya quedan menos de 2 meses. Y bueno, pues los partidos ya se ponen las pilas, por decirlo de esa manera, para presentar sus candidaturas. En el caso del Partido Socialista ya han presentado las listas en Fuerteventura. El Partido Socialista en Fuerteventura ha presentado sus listas para las elecciones del 28
de mayo. Así lo ha dictaminado la Comisión Insular de Listas de la formación, a falta de ratificarlo en la Comisión Federal. En el Ayuntamiento de Puerto del Rosario será el actual alcalde Juan Jiménez el cabeza de lista, acompañado por Antonia Fernández Aragón y el concejal de Cultura Juan Manuel Verdugo. Destacan Alejandro Jorge como cabeza de cartel en Pájara, América Soto en Antigua, Julio Santana en La Oliva o Dulce María García en Tuineje. También ha informado el Partido Socialista de la apertura de un proceso participativo para conocer ideas y propuestas de la ciudadanía. El objetivo es incorporarlas en el programa electoral. El plazo está abierto hasta el 24 de marzo y, según el partido, serán bienvenidas todas las sugerencias que permitan construir una Fuerteventura mejor. Pues Tero, parece que se empiezan a despejar esas incógnitas, ¿no? Bueno, ya que... Si quedaba alguna. Incógnitas habían pocas ya, ¿no? Había algunas, ¿no? Pero bueno, y también creo que AMF anoche, pues creo, cerró también algunas listas, al Cabildo, a Puerto del Rosario. Y bueno, pues es un proceso que tiene que darse, ¿no? Ahora cada vez se irán prodigando más, pues, determinados alcaldes, determinados cargos públicos en general, vamos. Pues con obras que si ahora estamos haciendo esto, ahora estamos haciendo lo otro, pero bueno, eso... pero es que lo que decía José yo antes al principio, esto no es de ahora. Esta legislatura ha sido tan convulsa y tan cambiante en un sitio y en el otro, que llevamos casi desde el principio de la legislatura, preparándonos para la siguiente campaña, ¿no? A 4 años vista, ¿no? Y esto se irá incrementando cada vez más. Y esperemos, Tero, que no sea bajo las mismas circunstancias, que pasemos otros 4 años. Sí, no, evidentemente, ¿no? Campaña, que haya estabilidad, por lo menos que haya estabilidad. Gobierne quien gobierne, que haya estabilidad, ¿no? Eso es lo que uno anhela, ¿no? Y después si encima gobierna el que tú, bueno, el que te mete la papeleta, el que te llena, el que tú... Sí. Pues mejor que mejor, pero lo importante es que haya estabilidad, porque la falta de estabilidad en las instituciones, eso repercute a todos los niveles. Yo creo que sí que va a haber estabilidad, a diferencia de la anterior legislatura, porque mi sensación es que los resultados que dieron las urnas acabaron formando al principio matrimonios de los que parecía que eran los bloques o los que mejor se iban a llevar y tal. Esto es como los que son novios y parece que se llevan muy bien. Matrimonio de conveniencia. Todos se llevaban muy bien y tal, pero cuando llegaron al matrimonio y al ayuntamiento, ¿no? Que era como la casa conyugal, ¿no? Se dieron cuenta de que era un desastre, ¿no? Y establecieron nuevas parejas y tal, y esas parejas parece que son las que van a seguir de nuevo en el siguiente baile, ¿no? Entonces, bueno, como ya están establecidas las parejas, ahora simplemente es ver lo que el público, ¿no? Decide que es lo mejor para Fuerteventura o para los municipios, pues se verá, bueno, qué parejas son los que acaban gobernando, pero en principio yo creo que los bloques, que no son los más heterodoxos, pero sí, bueno, los que mejor han estado funcionando, se supone, pues van a ser los protagonistas de la siguiente legislatura y será mucho más estable que la actual. Ten cuidado porque Sergio Llorente va a acabar robando la metáfora del baile por sustituir un poco la metáfora náutica, ¿no? Del barco que ya os he hecho. Bueno, opiniones sobre esto. A mí lo que me preocupa en cuanto a la metáfora del póker, de las parejas, es que sean dobles parejas. El problema es cuando necesites 4 para organizar una institución pública y vuelva a volverse loco el asunto, ¿no? Si son parejas, pues fantástico. Incluso algún trío, pues seguramente le gustará a alguno, pero yo entiendo que la legislatura no va a ser sencilla tampoco, ¿no? En cuanto a las listas del PSOE, yo creo que las sorpresas están en las listas, no en los cabezas de lista, menos en Antigua, que efectivamente por las circunstancias que ha tenido el Partido Socialista en Antigua, pues tenemos pues una cabeza de lista pues que viene de un poco outsider, América Soto, en fin, bueno, outsider de partido, pero que en fin que no es el candidato que se había planteado en las últimas reuniones por razones obvias, ¿no? Que conoce toda la audiencia. Las listas en general, yo veo que en Pájara efectivamente también con la lista de Alejandro pues también hay bastante renovación, es una lista un poco más fresca de lo que hasta el momento se había planteado. Es verdad que en Pájara salen gente bastante, no digo escaldada, pero molesta con el partido, ¿no? El anterior alcalde durante muchos años, pues Rafael Perdomo sale molesto con las circunstancias y, en fin, es una cosa nueva. En Puerto Rosario sí es verdad que repite el Juan Jiménez, pero de la lista nos decía ayer... repite solo él y Juan Manuel Verdugo, ¿no? Exacto, solamente él y Juan Manuel Verdugo, una lista bastante abierta, ¿no? Y bastante... No, y algunos que
algunos por lo menos, algunos que estuvieron y que vuelven ahora. Sí, pero bueno, sí, es verdad Pero que bueno, es Luis Chacón, renovación. ¿no? Básicamente Sí, es el único pero que, no son- que tiene experiencia un Está tanto. renovado. Hay bastante renovación en esa lista, sí. Y en la Oliva, pues también veo que sí, que Julio Santana repite encabezando el asunto y efectivamente, pues es otra lista también bastante abierta, ¿no? En Tuineje parece que hubo un poco de lío y sí es verdad que se enfrentaron dos posiciones contrarias y al final en un procedimiento interno pues acaba siendo Dulce María García Alonso y la lista del Cabildo, pues por supuesto la encabeza Blas Acosta con un grupito de gente entre nuevos y viejos, es la que menos renovación hay. Y al Parlamento sí hay una renovación absoluta de la lista. Es verdad que desaparece Iñaki Álvaro Gran Bandera, sorpresa, sí. un clásico, ¿no? de la política en Fuerteventura desde los últimos, pues bueno, no sé si 20 años. En Fuerteventura y en el Parlamento. Sí, bueno, pero quiero decirte que por la circunscripción majorera, ¿no? En fin, Iñaki incluso fue candidato a la alcaldía de Puerto del Rosario hace 2 legislaturas. En fin, una persona con una trayectoria reconocida que no sabemos si seguirá en la política activa o no. Lo que sí es verdad es que no va a ser más candidato al Parlamento. Por la parte de AMF, a mí lo que me han adelantado, no sé, hombre, no lo digo con toda la certeza del mundo, pero que Águeda va a ser la segunda de Sergio Lloré en el Cabildo y que Juan Jesús Gutiérrez probablemente va a ser el segundo de Mayra Marichal en Puerto del Rosario, ¿no? Y Manolín Travieso, pues en esta ocasión no va a estar para el Cabildo, no va a estar para el Ayuntamiento, creo que se va a ir, o quiere, bueno, va a ir en la lista del Parlamento. Pero bueno, esto dicho, sí, públicamente, en altavoz, pero con todas las reservas, no sé. El problema de AMF, que lo sabrán todos los televidentes, es que al ser un partido de corte insularista, para poder acceder al primer corte, valga la redundancia, de parlamentario, necesita un 15% de los votos del electorado, que es uno de los topes por debajo que se ponen, y parte en desventaja con el resto de partidos que se presentan en la circunscripción insular, ¿no? No lo tiene fácil AMF, desde luego, pero en fin, si la apuesta es Manuel Travieso, una apuesta arriesgada y será porque confían en los números, ¿no? Javier, entrando ya en materia de pre-campaña, ¿qué esperas precisamente de estos meses, antes de que lleguemos al 12 de mayo, que se inaugurará oficialmente, pega de carteles, etcétera, etcétera, pero hasta entonces, ¿qué esperas? Bueno, la campaña ya ha empezado, ya está lleno Fuerteventura y Puerto del Rosario de carteles electorales. O sea, la campaña ha empezado... Yo he visto uno solo. Bastante grande, pero solo he visto Grande, no, pero hay de diferentes candidatos ya. Sí. De hecho, el PSOE también inauguró su sede enfrente del Sonsón el otro día, con la foto de Juan Jiménez. Quiero decir que al final... cada vez tiene menos sentido la fecha oficial de empezar la campaña. Y cada vez tiene menos sentido también cosas como las que nos encontraremos del fin de la campaña y lo de no poder publicar encuestas a partir de determinado momento. Cuando en redes luego empezaremos con lo de los pepinos, los pimientos, la berenjena y los pepinos de Andorra. Al final no tienen, en la era digital ese tipo de cosas ya no tiene ningún sentido. Igual que el tema de no se puede hacer campaña el último día y luego la gente en Twitter, en Facebook, tal. Quiero decir, ¿cómo se regula eso? A un particular puede hacer toda la campaña que quiera y la van a hacer porque hay bots y hay de todo. El día de la votación, cuando aquí estamos todavía votando, en las televisiones ya te están dando adelantos de resultados en Madrid, en Barcelona. Pero ya no solo eso, a través encuestas, de las redes y la gente puede estar haciendo campaña el mismo día, el anterior. Claro. Quiero decir que al final la realidad se ha visto superada por lo digital, ¿no? Sí, entonces, bueno, en algún momento habrá que hacer una serie de reformas en todo el tema de la ley electoral y tal, porque ya está un poco anticuadita como poco. Porque, bueno, Josécho, no sé qué te parece esas nuevas normas, por decirlo así, de la nueva comunicación política y cómo se están adaptando o cómo no se están adaptando a estos tiempos. Yo, a ver, en cuanto a lo que comenta Javier de la legislación de la ley electoral, en cuanto a los plazos para publicar encuestas o no publicar encuestas o para hacer campaña o no hacer campaña, efectivamente, esto es obsoleto desde antes del mundo digital y son planteamientos casi decimonónicos, ¿no? En relación, eso no pasa ya en ninguna parte del mundo, o sea, aquí y más ahora, efectivamente. A mí sí me preocupa cómo se hacen campañas a través de los medios digitales o cómo particulares o bots en fin, bots, ¿no? Los bots, los piratas, en fin, todo, cómo se manipula a la opinión pública a través de redes, a través de fake news, a través de
de informaciones un poco extrañas en relación a las políticas públicas que se han hecho o se han dejado de hacer, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo rulando por Twitter de una muchacha peleando lucha libre con otra muchacha mucho más grande y al hombre se le ocurre decir que es una transexual para ir contra la ley trans, que esta niña no puede luchar con una muchacha más grande. No, es que es una señora mucho más grande. En fin, y todo este tipo de... Son relatos muy difíciles de combatir al final, ¿no? Es complicado, porque una vez que llega en negativo, pues al final, en fin, toda la información en negativa que llega a través de redes, nadie hace por blanquearlas después, pero incluso aunque intentes blanquearlas es casi imposible, ¿no? O sea, el daño ya... El daño está hecho. Claro. Hoy unas declaraciones de Fernando Clavijo que decía que a él nadie lo ha llamado para disculparse por el caso Reparo, que está archivado desde hace unos días en el Supremo, y él dice, mira, no por mí, sino por la cantidad de funcionarios a los que se vilipendió, ¿no? Esa parte no se hará, ningún periódico llamará. Eso no es solamente Fernando Calvijo. Y sí, no. Pico Pérez, que es allí, no sé qué. O el tema de... O inocente y nadie lo llama para decirlo. O el mismo Blas Acosta también, que le hacen una campaña a lo bestia y tampoco nadie... O sea, periódicos insulares que fueron a degüello, ¿no? A degüello. Y... O este hombre claro, que acaba de salir de la cárcel en Estados Unidos después de 30 años, inocente. Pero en Estados Unidos seguramente que te llevas unas perritas, ¿no? En la cárcel también. Pero la mancha no te la quita nadie, ni los 30 años tampoco. Por cierto, como nos acercamos a las 11, y que es la hora que ponen ustedes, a mí me gustaría, aunque sea mencionarlo, Una pincelada. una pincelada, da para mucho más, ¿no? Pero las ganancias de 150.000 millones de la principal petrolera de Arabia Saudí en época de crisis. 150.000 millones de dólares. Eso es dantesco, ¿no? O sea, crisis para los demás. Por Es eso ellos una dan una obscenidad. bolsa, claro. Así montan mundiales de fútbol. Montan lo que... Sí, aquí también montamos y un compran mundial, pues. los equipos que quieren comprar. Hombre, esto yo no sé, pero tiene que haber alguna fórmula para que Claro, no se poner concentren las la riquezas fórmula de es esa poner manera. placas, molinos y hacer un corte de manga al señor del petróleo. Las Y así ya no renovables, hacen falta, las ¿no? renovables, es la solución y es No, lo que pero está lo que demandando sea. Europa. Pero hasta Lo que entonces, sea. hasta que no se implante de forma mayoritaria las renovables, yo entiendo que lo que dice Tero es que hay que regular de alguna manera que esos beneficios no sean tan obscenos, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? El Claro, esa mercado, es la el cuestión. mercado energético El mercado es manda, amigo. puro capitalismo. Y ahí sí es verdad que no hay nadie que le meta Hombre, mano. ustedes no me digan a mí, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para tantas cosas y no se ponen de acuerdo para decir Estados Unidos, China. Y no voy a meter a Pero es que Rusia ellos porque son están en productores. conflicto. Pero chacho, Sí, pero si no te lo compra Europa, te lo compra la India, y si no te lo compra la India, fomentas otro tipo de circunstancias, y si no, pues dejas de producir petróleo y esperas. En fin, tienen la sartén por el mango casi, pero... y nos tienen a todos aficionados con los precios de los carburantes. A medio mundo, bueno, a medio mundo no. A medio mundo, gran parte. A mundo y medio. y otro que no les llegan ni los carburantes, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? En fin, eso es bueno, ya saben lo del Silicon, ¿no? Que Sí. Silicon Valley, ¿no? Que estos bancos que parece ser que, Estados que Unidos están temblando con alimentados eso. por las tecnológicas y resulta que entran en quiebra. Y yo no lo entiendo tampoco, pero bueno. Javier es un experto en Hay banca, que- sí, seguro hay- que... Javier Sí, lo que va nos a comenta. hablar. Antes de entrar en antena estamos hablando de ello, ¿no? Que por lo visto habían sacado una emisión, ¿no? de acciones, no se ha cubierto. Y a partir de ahí, bueno, pues el miedo es muy contagioso en el dinero y en la banca, ¿no? Y en la bolsa. Y el miedo hace que se produzcan órdenes de venta masivas. Claro, eso colapsa y hace que los bancos quiebren. Es lo que Pero pasó ¿por aquí qué? también en determinado momento con ¿Por muchas qué no entidades. cobra? ¿Por qué no compra la gente las nuevas? Por el Porque riesgo. tienen miedo y se van a valores seguros. Hay una circunstancia previa, o sea, todo este problema de la inflación que está generando la guerra está provocando que los gobiernos estén elevando el precio del dinero porque la única manera de parar la inflación es que el dinero sea más caro, ¿no? Para que la gente no pueda acceder la clase media y el resto a determinados para frenar productos, la ¿no? Para inflación. frenar la inflación. Pero toda esta subida ha hecho que en determinados productos bancarios empiecen a tener problemas, porque la gente está asustada, la gente no está consumiendo productos bancarios. Si una hipoteca vale al 4, al 5, en fin, al final está al 4 y algo, ¿no? Pero puede llegar hasta el 5. Este tipo de productos de apps y de nuevas tecnológicas que piden una serie de dineros a un banco concreto, ¿no? El de Silicon Valley, para crear, si el dinero es mucho más caro, pues ya hay muchas menos
intención de comprar el producto financiero. Entonces, yo ya no hago mi apps porque me va a costar un 5% más caro financiarla y el banco está sufriendo este tipo de condiciones. Es un banco que parece que no tenía los activos muy claros ni muy controlados, sacan 2.500 millones de dólares a la venta en acciones, la gente sigue asustada porque el precio del dinero es muy caro, no van a la compra, el banco entra en una crisis de legitimidad y una crisis de prestigio y al final pues cae, claro. Y ya salía Biden ayer diciendo, señores, esto es el capitalismo, nosotros no vamos a responder como Estado a los fondos de este banco, el que apostó y perdió, pues perdió, ¿no? A los fondos de los inversores, a los fondos de los clientes. Los clientes sí, claro, los clientes casi siempre están cubiertos por la norma. No, pero aquí en España sí que se protege también a los bancos, en las cajas de ahorros. Sí, sí. Recordemos el caso de Banco Cam, de Bankia. 60 y pico mil millones de los que no hemos visto un duro más. Y eso no eran los depósitos de los contribuyentes. Nos deben un dineral todavía esta gente. Sobre todo por la zona tuya, ahí. Por la CAM, ahí fue un agujero gordo. Yo estuve en todo el proceso ese dentro de la CAM, porque yo trabajaba en una oficina y el día antes de entrar en crisis, o de que se liase gorda, a los empleados nos estaban pidiendo que comprásemos acciones. Mientras ellos las estaban vendiendo. Muy buena gente, muy buena gente. Y al final salían todos con su carpetita, su cajita, con todo el papeleo para afuera. Pues muy bien. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a hacer un pequeño alto porque nos está llegando, si no me equivoco, señal en directo desde el Parlamento de Canarias. Allí se está celebrando hoy, ahí lo están viendo, ese pleno extraordinario que bueno, pues se está celebrando con motivo del caso Mediador. Preguntarles, bueno, en estas últimas horas se está celebrando ahora esta mañana este pleno extraordinario, pero por otra parte, Joséchu, el Parlamento Europeo ha denegado la posibilidad de debatir sobre el caso. No le ve, entiendo, la enjundia suficiente. Sí, yo creo, desde mi punto de vista, a lo mejor como consumidor de información, que uno pues bueno, se dedica a esto y tiene que consumir a lo mejor más que el resto, pero en general toda la población de Fuerteventura está consumiendo toda esta información. El caso Mediador se ha desinflado, o sea, ya no está abriendo telediarios, ya no está el Wyoming todos los días haciendo el chiste, ya parece que se ve en la medida de la realidad, o sea, hay muchas piezas separadas de ese caso, la parte de las obras de la Guardia Civil, ahí sí hay tela que cortar, parece que mucha, pero el señor Navarro Tacoronte sigue diciendo sus barbaridades y se siguen filtrando información alrededor de todas las tonterías que ha dicho, pero no parece que camine. Implicando a más gente también. Implicando a más gente y humillando a más gente, pero da la sensación de que ya se ha colocado en el centro del debate Navarro Tacoronte y el personaje es él, ¿no? Él es el personaje, él es el manipulador, el gran vendedor de humo y de todo esto. Y sí, bueno, el resto de políticos insulares que han dimitido y que se han apartado, pues tienen que pagar su pena de telediario y la pena judicial que les venga por las cuestiones que hayan podido hacer. Pero yo no creo que Europa esté pendiente de si le dan 5, 15 o 30.000 euros a la Unión Tetir, ¿no? O sea, en fin, este tipo de escándalos en el Parlamento Europeo tienen que ser a otros niveles. No, pero el caso Mediador, perdona José, ya no se limita a eso. El caso Mediador ya entra de lleno en lo que son fondos europeos. Una de las piezas separadas, me refiero, claro. Las piezas separadas ya hay informes. Eso sí que en su momento me imagino que le interesará a Europa, ¿no? Porque... Sí, pero será por los más con los vientos que soplan ahí en Europa, en el Parlamento, aquellos casos de corrupción del Qatargate y demás, ¿no? No, por lo demás no, porque si te fuiste a un antro, te extralimitaste ahí y te han sacado 4 fotos, eso pecata minuta. Ahora, hay otras cosas, están saliendo nuevas conversaciones, ¿no? De un alcalde de no sé dónde con Conrado Domínguez, que era... Y eso lo va sacando el personaje de sí, el Tacoronte. El Tacoronte, ¿no? Pero bueno, yo no sé pero yo todo qué lo que grado se publica, de fiabilidad merece tampoco. Lo que se publica nuevo en prensa canaria es conversaciones de Tacoronte con otras personas, pero que no se ve delito, sino simplemente el hombre fantasmeando. No, le di las perras a aquel, le di las perras al otro. Habrá que vigilar si efectivamente esas perras se dieron o no se dieron. Entiendo que eso está la justicia, y si hay forma material de demostrarlo, porque el delito también hay que demostrarlo y tener pruebas fehacientes de ello. No solo decir, oiga, es que usted... No. Sí, el juez no juzga indicios. Claro. En cuanto a el debate de hoy en el Parlamento y en lo que políticamente ha generado toda esta... Yo creo que en un primer momento hubo una especie de
de ataque frontal por parte de algunos partidos al presidente Torres en relación a todo esto que estaba ocurriendo, pero también bajó el nivel. Se ha desinflado también. El tono también bajó. Yo vi a Coalición Canaria muy comedida en cuanto al planteamiento. Efectivamente, todo el mundo está pidiendo que todo esto se investigue, porque no puede ser de otra forma, pero en los ataques políticos vi al Partido Popular un poco más encima en una primera instancia, pero también paró la presión. Me da que se ha visto que efectivamente la responsabilidad llega hasta donde llega, ¿no? Lo primero que hizo el mediador fue largarle un dardo a Manuel Domínguez. Entiendo que se quedaron con pocas ganas de seguir. Que también nosotros vamos a ir por los reales a reventar ese ayuntamiento. En fin. Bueno, Javier, última reflexión que te pido sobre qué esperas de este pleno del Parlamento de Canarias. Que, por cierto, ya había ocupado gran parte del debate del Estado de la Nacionalidad, pero hoy se dedica en exclusiva. De hecho, gran parte del debate del Estado de la Nacionalidad se dedicó a que los parlamentarios, ¿no?, se despidiesen unos de otros, se diesen palmaditas en el hombro y tal. Y yo creo que poco más, ya estamos en tiempo de descuento, que ya cualquier decisión que se tome en el Parlamento no va a llegar a tramitarse porque no hay tiempo material, estamos a 2 meses vista. Y ya yo creo que están aprovechando ya para dar los últimos coletazos y bueno, y en mayo habrá renovación del Parlamento sí o sí. Pues muchas gracias, Javier. Seguiremos comentando un poco la situación esta semana, que yo creo que queda caso mediador para rato, ¿no? Sí. Pero muchas gracias por habernos acompañado un día más. Gracias a ustedes. José Chuarma, muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente a Eleuterio Brito que no me copie el look, hombre, que en fin, hay que ponerse aquí de acuerdo porque estáis haciendo homenaje al presidente Lloret, que es muy dado a llevar cuadros de ese tipo. Pero el color no es el mismo. Bueno, algún daltónico tendremos que nos verá igual. Tú vas más a la playa y como no te cambias la camisa, pues está como se te va bonito, despintando, ¿no? La mía. La tuya está más nuevita. Me alegro por lo menos, Javier, de que hayas roto hoy con el estilismo de camisas, que oye, siempre viene bien. Bueno, a ustedes muchas gracias también un día más por estar con nosotros. Hasta la próxima.